Bien, estamos conversando con Carlos Prosperi, candidato de Acción Democrática en estas elecciones primarias. Recuerden que este compromiso para quienes son de la oposición, para quienes por supuesto quieren vincularse con este tema de la decisión que viene en 2024, la cita es el 22 de octubre, cuando corresponde entonces definir la candidatura de los sectores de oposición. Vamos a leer su participación en esta parte de nuestro espacio. Recuerden el WhatsApp 0412-700-7606, 0412-700-7606. Como mencionamos, muchos docentes allí nos han escrito por WhatsApp, bien pendientes del programa de hoy, porque esperamos a la profesora Elsa Castillo, y le dejábamos a nuestro invitado en el aire precisamente la visión que tiene respecto al sector educativo, un sector que este 2023 ha sido un año de protestas, casi 4 meses consecutivos en la calle, los maestros, sumados a otros sectores, por supuesto, de la administración pública, exigiendo mejoras salariales. ¿Qué mensaje hay para este sector tan importante y, por supuesto, tan nutrido de la administración pública? No, sí, fíjate que lamentablemente lo que se ha visto hoy en la educación es un caos en Venezuela, y es un caos porque quizás más allá de las protestas que se han venido dando por reivindicaciones justas de nuestros educadores, no hemos medido las consecuencias de lo que puede pasar. Te puedo decir que en el interior de acá de la capital, en toda Venezuela, hay en lo que va de año no se ha dado clases en muchísimos planteles educativos. ¿Y qué va a pasar? Van a perder nuestros niños el año escolar. ¿Y por qué van a perder el año escolar? Bueno, por la negligencia de un gobierno que no ha querido sentarse con los educadores. No es justo que mientras siguen protestando y protestando, exigiendo, no hay una respuesta. ¿Qué están esperando? Que llegue el 1 de mayo para poner una vez más un pañito tibio y decir, bueno, un aumento salarial. Ahora nuestros trabajadores van a llegar a $20 al mes. Bueno, y eso soluciona el problema. ¿Y por qué esperar tanto para avanzar en esto? Pareciera que no hay voluntad por parte de quienes están hoy en Miraflores. Y nosotros seguimos exigiendo que de una vez por todas se instale la tripartita, donde esté el Estado, donde estén los trabajadores, inclusive donde esté el sector privado, para buscar una vía distinta a lo que ha sido la improvisación. ¿Y por qué improvisación? Porque debemos recordar que Nicolás Maduro en su gestión ofreció que el salario mínimo de los trabajadores estaba anclado al petro y que este salario mínimo era medio petro. Bueno, si el barril de petróleo está a $100, medio petro debería ser $50. Bueno, lamentablemente hoy eso se olvidó, hoy no se habla de ese anclaje en el petro del salario de los trabajadores. ¿Y por qué se olvidó? Bueno, porque no hay los recursos quizás para pagarle hoy a los empleados de la administración pública, porque no solamente son los educadores, el sector salud, los enfermeros, los médicos. Cuando uno va revisando el sector militar, que siguen siendo mal pagados, son 5.5 millones de empleados de la administración pública, de acuerdo a cifras oficiales. Bueno, hoy esas personas tienen que ser reivindicadas, pero la educación, porque hay que darle prioridad. Y quizás muchas personas dicen, bueno, Carlos, es que tú te inclinas más hacia la educación o hacia los educadores porque eres hijo de padre y madre educadores, jubilados y mal pagados. Bueno, porque la educación, si no hay educación, ¿cómo hay periodistas? Claro. ¿Cómo hay médicos? ¿Cómo hay odontólogos? ¿Cómo hay enfermeros? ¿Cómo hay economistas? No hay absolutamente nada. Entonces la educación tiene que ser prioridad para poder sacar adelante los que van a llevar adelante, valga la redundancia, el futuro de Venezuela. Y cuando tú ves que no solo es que son mal pagados, es que nuestros niños no tienen un programa de alimentación, es que las aulas están totalmente destruidas. Cuando uno revisa los núcleos universitarios, las universidades hoy en el suelo, acabadas. Bueno, y no hay voluntad, pareciera que no les importa hoy nuestro pueblo. Por eso, nuestro compromiso tiene que ir dirigido a tener una educación de calidad y una educación donde en la primaria puedan tener nuestros educadores un salario digno, donde puedan existir las herramientas necesarias para poder enseñar los maestros a nuestros jóvenes. Desde ahí poder impulsar programas de alimentación escolar, devolver el vaso de leche escolar, poder llevar adelante los planes de becas para que puedan tener acceso no solo a las universidades públicas, sino universidades privadas, los bachilleres, una vez que egresen desde la secundaria. Y una vez que culminen sus carreras a la que se hayan terminado formando, poder garantizarle nuevamente las becas Gran Mariscal de Ayacucho, que esas personas puedan formarse en el extranjero y esa formación
información la puedan traer a Venezuela para así implementar una Venezuela de progreso, de prosperidad, una Venezuela donde todos podamos surgir y que definitivamente los venezolanos puedan tener un salario que les alcance para absolutamente todo. Y yo he puesto algunos ejemplos, Carlos. En mi caso yo recuerdo que a finales de año, en mi pueblo, en las Mercedes del Llano, mi mamá y mi papá les pagaban los aguinaldos. Y apenas les pagaban los aguinaldos, nosotros íbamos, comprábamos la pintura, mi mamá compraba para hacer las hallacas, nos compraban los estrenos, podíamos vivir bien. Hoy, lamentablemente, nuestros educadores y nuestros trabajadores de la administración pública con sus aguinaldos no alcanzan ni siquiera para comprar la harina de maíz precocida para hacer unas hallacas. Eso se tiene que acabar. Ya basta de tanta desigualdad. Mientras un pequeño grupo se sigue llenando los bolsillos, nuestro pueblo sigue pasando hambre, necesidad y trabajo. Vamos a revisar la participación de la audiencia. Recuerden que estamos conversando con Carlos Prosperi, candidato de Acción Democrática en estas elecciones primarias. Recuerden, @en contexto piso y @Carlos Penalosa y nuestro WhatsApp 0412-700-7606. Comenzamos precisamente con WhatsApp y un comentario que nos envía Fernando Rodríguez desde Guarenas. A los corruptos hay que quitarle todo lo que se robaron y meterlos en las cárceles comunes para que vean cómo se acaba la corrupción. ¿Qué piensa nuestro invitado? Y también si reconoce al actual CNE como ente confiable y transparente. Mira, el tema de la corrupción ya lo tratamos en el primer bloque, es algo que nosotros repudiamos, que rechazamos y que venga de donde venga nosotros no la podemos amparar. Ojalá exista un fondo para que se pueda generar esas incautaciones en beneficio del pueblo y ojalá se pueda invertir en salud. Está destruida la salud hoy en Venezuela, todos sabemos cómo es el sistema hospitalario lamentable en toda Venezuela. Lo otro que te preguntaban era sobre el Consejo Nacional Electoral. Nosotros lo hemos manifestado. Nosotros tenemos que acabar con el mito de que nos van a robar las elecciones. Y el mejor ejemplo lo hemos venido manifestando porque fue la última elección o la elección más reciente, fue la elección que se repitió en Barinas, el estado desde donde siempre estuvieron gobernando las familias Chávez. Y en Barinas, a pesar de toda la hegemonía y el ventajismo electoral, se logró evidenciar y se logró reafirmar que la democracia está por encima de cualquier situación, que si nosotros tenemos los testigos electorales, que si nosotros tenemos nuestros miembros de mesa, no hay ninguna manera de que se pueda desviar ese resultado electoral. Nos escribe también Jarvi Paul Rodríguez desde Yaracuy. Buenas tardes, Carlos Prosperi. ¿Qué mensaje tiene para los educadores que reclaman derechos laborales? Bueno, ya nuestro invitado dio precisamente entrando en este bloque el mensaje para los educadores. Otro de los comentarios, James Valera, nos escribe desde Michelén, Estado Táchira. Él como candidato de las primarias, ¿cuál es la diferencia con el resto de los demás? El país ya siente que ADEI, COPEI, etcétera, es lo mismo. Bueno, mira, lamentablemente no es lo mismo. Porque si fuese lo mismo, estuviésemos hoy bien. Digan lo que digan, con Acción Democrática se vive mejor. En los gobiernos de Acción Democrática el salario alcanzaba. En los gobiernos de Acción Democrática construimos más de 780 kilómetros de vialidad. En los gobiernos de Acción Democrática hicimos viviendas rurales, pero viviendas también hubo corrupción. y se castigó la corrupción. Hubo corrupción y se castigó la corrupción severamente. En los gobiernos de Acción Democrática hubo un progreso, hubo educación de primera, hubo electricidad que producíamos alrededor de unos 14.000 megavatios. Y esos megavatios no solo teníamos el sistema nacional abastecido, sino que teníamos la posibilidad de venderle electricidad a Brasil, a Colombia. Hoy lamentablemente todo es un caos. Era una salud de primera, los ambulatorios médicos asistenciales, donde estaban médicos venezolanos y no estas personas que dicen y que son médicos, donde se atendía al pueblo y desde donde le dimos la mano a los más necesitados con programas sociales que iban dirigidos a solucionar esa pequeña crisis o ese déficit que existía en el ente gubernamental. Cerramos con Axel Ojeda, que nos escribe desde Rómulo Gallegos, en el estado Cojedes. Nuestro candidato es Carlos Prosperi, por Acción Democrática Legítima. Tiene su plan de gobierno y pregunta cómo para recuperar las relaciones bilaterales que no tenemos con Estados Unidos, quienes eran nuestros mejores aliados, y el peor error de este régimen fue haber cortado estas relaciones. Bueno, no, definitivamente hace falta diplomacia. Nosotros rechazamos y condenamos ahora lo que vimos otra vez en torno al Esequibo. Es importante que nosotros podamos tener una diplomacia y que se pueda reinstitucionalizar la diplomacia venezolana. ¿Por qué? Porque nos guste o no, para ser diplomático hay que tener una carrera. Y hoy en Venezuela se ha seguido improvisando con eso. No se necesita estudiar diplomacia, sino cualquiera puede terminar siendo o cónsul o embajador. Y eso se tiene que acabar. Por eso lo he dicho, lamentablemente el grave daño o lo que hemos vivido los venezolanos en estos 24 años
es por el amiguismo de quienes han estado en el gobierno durante 24 años, por no llevar adelante unas políticas que vayan dirigidas a escoger las mejores personas que puedan conformar este gabinete. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. No, gracias a ti, Carlos, a las personas agradecidos por habernos sintonizado, decirles que hay que continuar en esta lucha, que el 22 de octubre es el primer paso para recuperar la Venezuela que hemos soñado, y que voy a cerrar con un refrán de Edmund Burke: la única razón para el triunfo de los malvados es que los hombres buenos no hagamos nada para evitarlo. Hoy, con la ayuda de Dios y de cada una de las mujeres y hombres de Venezuela, tenemos la posibilidad no solo de elegir el candidato en las primarias, sino el próximo año recuperar Venezuela para todos por igual. Elsa Castillo estará con nosotros luego de la pausa. @En Contexto Episodio, @Carlos Penaloza. Los maestros y este reclamo que han tenido a lo largo de 2023 va a ser el tema que vamos a conversar.